Este es el proyecto integrado de Filosofía Jurídica. Mi nombre es Licea Guadalupe Chancer, mi matrícula es CTM 002363. Como primer punto tenemos qué importancia tuvo la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Que esto fue por los actos de barbarie ultragentes por la conciencia de la humanidad cometidos sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se define el constitucionalismo? El constitucionalismo como sistema jurídico equivale a un conjunto de límites y vínculos que no son formales, sino también son sustanciales rígidamente impuestos a todas fuentes normativas por las normas supraordenadas y como teoría del derecho a una concesión de validez de la ley es ligada a los derechos humanos. ¿Qué son las minorías y en qué artículo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra regulado? Los derechos de la minoría son los derechos de los individuos aplicados a los integrantes de las minorías raciales, étnicas, de clase, religión, lingüísticas o sexo, y también los derechos colectivos otorgados a grupos minoritarios. El artículo 2 son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellos que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres. ¿Qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? Contribuye a la revaloración continua de las culturas y de las identidades y es un vínculo importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimiento durante las generaciones. ¿Qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Estos son derechos de la tercera generación que son conocidos también como los derechos de solidaridad o de los pueblos. Se trata de los derechos que se poseen como parte de la comunidad de naciones. Son consecuencias de derechos industrial, tecnológico y comercial en la vida internacional. ¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipula? Derechos colectivos son los derechos cuyo sujeto no es un individuo, sino un conjunto colectivo o grupo social. Por ejemplo, podemos hablar de grupos indígenas, de pueblos donde hay poca gente y es un grupo social. Mediante esos derechos se protegen los intereses e incluso la identidad de tales colectivos que son sus costumbres, su forma de ser y cómo estos grupos tienen sus costumbres propias. ¿Qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? Es importante saber que la ética y el derecho están estrechamente vinculados, ya que son los principios éticos que guían el comportamiento profesional del derecho, a fin de que ejerza su profesión apropiadamente, contribuyendo a lograr el bienestar común y como consiguiente la armonía social, al igual que la moral. Por eso estos tres están vinculados y hay una buena relación para que el derecho proteja al ser humano, ya que es importante recalcar qué son los derechos y cómo se vincula la ética y la moral en ello. Ya sería todo. Gracias.